Como saben todos ustedes, antes de ayer, día 3 de diciembre, se produjo la constitución de las cámaras, tanto del Senado y del Congreso, con el tercero de los requisitos de todos los representantes parlamentarios para acceder a la condición de tales, que es el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Antes de entrar propiamente en ese asunto, me gustaría recordar que el 19 de noviembre, no el 9, sino el 19 de noviembre, después de las elecciones, se dictó la primera de las sentencias del caso de desviación de fondos públicos destinados a los parados, protagonizado por la Administración de la Junta de Andalucía, en manos del Partido Socialista, durante 37 años. Hasta el momento, el presidente del Gobierno no ha hecho ninguna declaración al respecto, más allá de decir que esto pasó hace mucho tiempo, que no le concierne y que, en resumidas cuentas, se siente poco preocupado ni interesado por lo que sucedió con esa desviación de fondos públicos, hablando de cientos de millones de dineros de las arcas, es decir, de dineros de todos, no dineros privados de ninguna empresa, sino dineros de las arcas públicas. Por la prensa hemos tenido conocimiento que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, la señora Carmen Calvo, formaba parte del Consejo de Gobierno que presuntamente, y digo presuntamente, diseñó este proceso para la desviación de estos fondos públicos. El Partido Popular, al comienzo de esta legislatura, la primera iniciativa que va a presentar es la de la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, del presidente Sánchez, para que dé su parecer al respecto de esta sentencia, al respecto de los hechos que la hicieron posible. Vendrán otras sentencias, ya hay anuncios de nuevas demandas y de nuevas citaciones judiciales para otros protagonistas o los mismos. Pero esperamos que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para explicar a todos los españoles su punto de vista al respecto y si considera que existe alguna posibilidad de recuperar los dineros de todos o alguna parte de los dineros de todos los españoles. Volviendo al objeto de la convocatoria, a pesar de estar en las vísperas de la celebración de nuestro Día de la Constitución, tengo el deber de decir que el comienzo de esta legislatura nos anuncia determinadas acciones que amenazan seriamente con poner en riesgo determinados consensos constitucionales. En el ámbito de los consensos constitucionales tenemos un riesgo cierto de involución. España, nuestra nación, es un gran proyecto compartido por la inmensa mayoría de los españoles, pero cuestionada por algunos sectores minoritarios que se dedican a realizar en nuestras instituciones, las instituciones de todos, acciones de carácter vejatorio y de mofa de nuestra soberanía nacional. De todos nosotros depende la defensa de nuestras instituciones y de evitar su degradación. El Partido Popular asume este compromiso y está dispuesto a dedicar el mayor de sus esfuerzos a prevenir la degradación de nuestras instituciones. Los partidos independentistas, con representación en la Cámara, o en las cámaras, hicieron alarde el pasado día 3 de todo tipo de fórmulas imaginativas para llevar a cabo juramentos o promesas condicionados, en unos casos, a la consecución o a la existencia de un determinado número de repúblicas imaginarias de carácter periférico, como la vasca o la catalana, en otros casos hacer fórmulas de juramento o promesa utilizando lenguas cooficiales en diferentes autonomías de España, pero no oficiales en el Parlamento español, con lo cual se pone en duda la capacidad de la presidencia de la Cámara para interpretar por qué realmente se juró, si por la del acatamiento de la Constitución o por cualquier otra circunstancia. El Partido Popular va a solicitar, ya cansado de la repetición y la reiteración de este tipo de intentos de vejación y de humillación de nuestras instituciones, va a solicitar amparo al Tribunal Constitucional para que certifique de una manera fehaciente si los representantes o los presuntos representantes nacionales que utilizaron fórmulas de juramento imaginativas y que en algunos casos no se comprendieron, por lo menos por parte de los diputados, que no hablamos todas las lenguas de las diferentes comunidades autónomas, y en otros casos pues estaban condicionando su acatamiento de la Constitución a el logro de objetivos netamente anticonstitucionales. Vamos a pedir al Tribunal Constitucional que certifique si estos diputados adquirieron realmente su condición de representantes del pueblo español. La esencia de todo este espectáculo mediático que se forma en las ceremonias de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución tiene su raíz en el intento de sacralizar, hacer sagrados los parlamentos de determinadas autonomías
y banalizar y minusvalorar el Parlamento nacional, el Parlamento español, que es el que representa a todo el pueblo español, es el que da garantía a las competencias y existencias de esos parlamentos autonómicos y es el que respalda lo que el pueblo español en su conjunto, como único sujeto de la soberanía nacional, pretende y concede a los poderes públicos. Como digo, el único sujeto de la soberanía nacional contemplado en nuestra Constitución es el pueblo español, todo el pueblo español. La soberanía no es fraccionable ni existen más espacios de soberanía que el que plantea nuestra Constitución, teniendo como titular a todo el pueblo español. Al propio tiempo que esto sucede y se banalizan nuestras instituciones más sagradas y más sólidas para defender nuestro estado de convivencia, el presidente Sánchez se encuentra inmerso en un proceso de negociación concretamente con uno de los actores que más cuestionan la integración y la existencia de este espacio de convivencia que es nuestro proyecto nacional compartido. El señor Sánchez, igual que le sucedía al señor Zapatero, se encuentra más cómodo con aquellos que dicen no estar cómodos con el resto de los españoles que con los que anhelamos reforzar y hacer más vigoroso este espacio de convivencia que es nuestro proyecto nacional compartido, que es nuestra nación. Él se siente más cómodo con aquellos que han llevado incluso acciones delictivas, ya condenadas en sentencia del Tribunal Supremo por acciones de sedición contra nuestra convivencia, e incluso con aquellos que en otros tiempos no muy lejanos pretendieron imponernos sus postulados a tiros y con el uso de la violencia. Francamente, resulta inaceptable el vernos sometidos a esta deriva radical y de sometimiento a los que no comparten nuestro modo de convivencia y nuestro proyecto nacional de convivencia. Esta actitud del Partido Socialista, liderado por el presidente Sánchez, se enfrenta a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y de incluso muchísimos votantes socialistas que ven perplejos cómo las cosas que se dijeron en la campaña electoral, que no iban a ser nunca puestas en cuestión, pues ahora empiezan a ser objeto de un trueque con la finalidad de estar en el Gobierno a cualquier precio. El Partido Popular, en este crítico momento en el que estamos de cara a una nueva investidura con los acuerdos a los que estoy haciendo mención, el próximo día 10 anunciaron que tendrán la tercera de las reuniones con Esquerra Republicana de Cataluña, se posiciona netamente enfrente de esta deriva radical y pretende acumular el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas que comparten la misma vocación del Partido Popular de recuperar el consenso del 78, el consenso de convivencia entre españoles, y que con toda carencia de responsabilidad y con total frivolidad el señor Rodríguez Zapatero puso en cuestión en el año 2004 y el señor Sánchez pretende consolidar, o aparentemente pretende consolidar, la separación de aquel consenso del 78 que inició el señor Zapatero y que el señor Sánchez continúa. Ante el totalitarismo y el sectarismo puesto de manifiesto por el actual Partido Socialista, que ha elegido como socios, por una parte, a los que dicen querer cambiar la vida de la gente, porque la gente no debe de ser capaz de vivir con felicidad si no se lo dicen cómo tiene que vivir. Hay unos que dicen que quieren cambiar la vida de la gente y otros que quieren acceder a determinadas formas de independencia gradual mediante fórmulas adaptadas de diferentes versiones, todas ellas tramposas, para poner en cuestión la soberanía nacional. Hablamos del derecho a decidir, del derecho a determinación, de diferentes derechos que no existen. El derecho a decidir existe, pero en los márgenes que marca la Constitución no existen otros derechos a decidir de forma autónoma y de espaldas al pueblo español. Nuestra nación España no ha llegado hasta aquí tras un largo periodo y complejo periodo de consolidación nacional para que esta consolidación nacional se ponga en riesgo por una generación momentánea de políticos sectarios y visionarios y egocéntricos. Para la composición de las mesas de las cámaras, el Partido Popular ofreció un acuerdo a tres bandas, tanto a Vox como a Ciudadanos, al objeto de que la representación en las mesas de las cámaras no solo fuese cuantitativamente más amplia, sino también que acogiese un mayor número de representación. Y esto se le planteó a Vox y a Ciudadanos, y Vox no comprendió o no quiso aceptar nuestra propuesta, porque él entendía que Ciudadanos no debía de tener bajo ningún concepto puesto en las mesas. Para el Partido Popular era importante
tener no solamente un número mayor de representación para hacer frente a esta deriva a la que nos está llevando la izquierda con sus anuncios de unos gobiernos que no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar, pero desde luego a poner en juego los consensos constitucionales. Pretendíamos tener, como decía, un más amplio espectro de fuerzas políticas. A Vox no le pareció aceptable y esta fue la razón por la que en el Congreso, en lugar de tener una distribución de 5 fuerzas de izquierda y 4 de centro-derecha, pues estamos ahora con una distribución de 6 y 3. Pero bueno, nosotros continuaremos tratando de aproximar fuerzas. Ya he dicho que el propósito del Partido Popular es acumular el mayor número de voluntades políticas en torno a los acuerdos básicos del consenso de la transición y los consensos constitucionales. El Partido Popular está comprometido con la gobernabilidad de España y con la necesidad que tienen los españoles de tener un gobierno para todos, no un gobierno que escore y arrincone a unos y dé cabida fundamentalmente a los que no respetan la legalidad, a los que no respetan el proyecto común que compartimos, a los que vulneran las leyes, a los que ignoran nuestros acuerdos de convivencia o a aquellos que asumen sus responsabilidades institucionales de una manera vejatoria para nuestras instituciones. Estamos comprometidos con la defensa de nuestras instituciones porque entendemos que son el sustento de nuestro estado de libertad y de convivencia. Y eso es todo. Les deseo a todos un feliz día de la Constitución mañana, que lo celebren y que piensen en su perseverancia y continuidad. ¿Hay alguna pregunta? Sí.